Nadie te advierte de lo que realmente ocurre cuando decides cambiar. Te hablan del crecimiento como si fuera algo limpio, ordenado, incluso hermoso, como si un día te despertaras distinto, más ligero, más sabio, y todo encajara de pronto con una claridad que antes no tenías. Pero la verdad que pocas veces alguien se atreve a decirte en voz alta, es que evolucionar duele de una manera que no tiene nombre preciso. Duele de una forma que a veces se parece al duelo, a veces se parece a la traición, y a veces, en los momentos más extraños, se parece al amor. Y quizás tú lo estás viviendo ahora mismo. Quizás algo en ti ha comenzado a moverse, a cuestionarse, a no conformarse con las respuestas que antes te bastaban. Quizás hay relaciones que ya no se sienten igual. Personas que antes encajaban perfectamente contigo y que ahora producen una especie de fricción suave pero constante. Como cuando llevas un zapato que durante años te fue cómodo y de pronto, sin que nadie te lo explique, empieza a apretarte. Eso no significa que algo esté mal contigo. Significa, precisamente, que algo está bien. Significa que estás creciendo. Y el crecimiento, cuando es real, cuando no es performance ni decoración, cuando ocurre en las capas más profundas de quien eres, siempre reorganiza el mundo a tu alrededor. Quiero acompañarte en eso hoy. No con respuestas definitivas, porque no creo en ellas, sino con preguntas que quizás valga la pena hacerse. Con ideas que puedan iluminar, aunque sea un poco, lo que está pasando dentro de ti. Y con la honestidad de decirte que este camino que has comenzado, o que estás considerando comenzar, es probablemente el más importante que vas a recorrer en tu vida. No el más fácil, pero sí el más tuyo. Hay un concepto que Carl Jung desarrolló a lo largo de toda su vida y que llamó individuación. Es una palabra que suena técnica, casi fría, pero que en realidad describe algo muy humano, muy íntimo. La individuación es el proceso por el cual una persona se convierte, genuinamente, en sí misma. No en la versión que sus padres esperaban, no en la versión que su cultura aprobó, no en la versión que sus relaciones más tempranas moldearon, sino en la versión que siempre estuvo ahí, esperando debajo de todas esas capas. Y lo interesante, lo que a mí me parece verdaderamente fascinante de este proceso, es que no comienza con una decisión consciente. Casi nunca. Generalmente comienza con una crisis, con una pérdida, con una relación que termina de una manera que no esperabas, con un momento de silencio en el que de pronto escuchas algo dentro de ti que nunca habías escuchado antes, o que sí habías escuchado, pero habías aprendido muy bien a ignorar. Recuerdo haber hablado hace años con una mujer, llamémosla Elena, que vino a verme después de una ruptura que desde afuera parecía perfectamente explicable. Su pareja la había dejado. Él había encontrado a alguien más. El relato era el de siempre, el que todos conocemos, pero lo que ella me dijo esa tarde no era lo que yo esperaba escuchar. No me habló de él, me habló de ella. Me dijo, lo que más me duele no es haberlo perdido a él. Es que al perderlo, me di cuenta de que yo tampoco estaba. Que en esa relación no había ninguna versión real de mí. Solo había una versión que yo construí para que él se quedara. Esa frase me acompañó durante mucho tiempo, porque en ella estaba contenida una de las verdades más difíciles del amor humano. La mayoría de nosotros no entramos en las relaciones siendo quienes somos. Entramos siendo quienes creemos que el otro necesita que seamos, y lo hacemos con tanta convicción, con tanta dedicación, que después de un tiempo ya no distinguimos entre el personaje y la persona. Jung tenía un nombre para ese personaje, lo llamaba la persona, no en el sentido cotidiano de la palabra, sino en su sentido original, el de la máscara que usaban los actores en el teatro griego. La persona es la cara que mostramos al mundo, la imagen social que construimos para funcionar, para ser aceptados, para sobrevivir en los grupos a los que pertenecemos. Y no hay nada inherentemente malo en eso. La persona cumple una función. El problema ocurre cuando nos confundimos con ella, cuando olvidamos que es una máscara y empezamos a creer que es nuestra cara real. ¿Cuántas decisiones has tomado en tu vida desde esa máscara?
¿Cuántas relaciones has construido desde ahí? ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando querías decir que no? No porque fueras cobarde, sino porque la versión de ti que habías aprendido a mostrar no tenía espacio para ese no. Esto no es un juicio, es una pregunta genuina. Porque todos lo hacemos, todos construimos esas máscaras desde muy temprano, desde la infancia, cuando aprendemos qué comportamientos generan amor y cuáles generan rechazo. Y esa es, en esencia, la primera gran traición que nos hacemos a nosotros mismos. No porque seamos malos o débiles, sino porque éramos pequeños y necesitábamos sobrevivir en el mundo emocional de los adultos que nos criaron. Pero lo que funciona a los 5 años puede convertirse en una prisión a los 35. Y parte de lo que significa evolucionar es empezar a ver esa prisión con claridad. No para destruirla de golpe, eso sería demasiado violento, sino para empezar a ampliarla, para hacer espacio para algo más auténtico. Y aquí es donde el proceso se complica de una manera que pocas personas anticipan. Porque cuando empiezas a mostrar partes de ti que antes mantenías ocultas o dormidas, las personas a tu alrededor no siempre lo celebran. A veces lo resisten, a veces lo temen, a veces, sin saberlo, hacen todo lo posible para que vuelvas a ser quien eras. No porque sean malas personas, sino porque el sistema emocional que habían construido contigo, funcionaba con la versión anterior de ti. Y ahora esa versión está cambiando y eso los desestabiliza. Conocí a un hombre, llamémoslo Marcos, que durante toda su vida adulta había sido el que resuelve todo. En su familia, en su trabajo, en sus amistades. Era el pilar, el que nunca se queja, el que siempre tiene una solución. Y durante años eso le funcionó. Le daba identidad, le daba propósito, le daba una sensación de valor que, aunque no lo reconocía conscientemente, dependía completamente de que los demás lo necesitaran. Un día, después de una enfermedad seria, Marcos empezó a cambiar. Empezó a decir que no. Empezó a pedir ayuda. Empezó a mostrar vulnerabilidad. Y lo que ocurrió a su alrededor fue revelador. Algunos de sus amigos más cercanos se alejaron. Su familia se incomodó. Alguien le dijo, con total sinceridad, que ya no lo reconocían. Como si hubiera hecho algo mal, como si la vulnerabilidad fuera una traición. Pero Marcos no estaba traicionando a nadie, estaba por primera vez en décadas, siendo honesto. Estaba dejando de cargar con un peso que nunca le había pertenecido del todo. Y ese proceso, aunque doloroso, aunque solitario en muchos momentos, era el comienzo de algo que Jung habría reconocido de inmediato como individuación genuina. La pregunta que quiero hacerte ahora es esta. ¿Quién eres tú cuando nadie te está mirando? No el tú que funciona, el que cumple, el que responde mensajes y llega a tiempo y dice las cosas correctas, sino el tú que existe en el silencio, en la duda, en ese espacio entre dormirse y despertarse donde los pensamientos se vuelven más honestos. ¿Quién es esa persona? ¿La conoces? ¿La has escuchado últimamente? Porque esa persona, ese yo más profundo, es precisamente lo que el proceso de evolución intenta rescatar. No inventar algo nuevo, sino recuperar algo que siempre estuvo ahí. Ahora quiero hablarte de algo que Jung consideraba uno de los aspectos más poderosos y más ignorados de la psique humana. Lo llamó la sombra. Y entender la sombra, no solo intelectualmente sino de verdad, en carne propia, puede cambiar radicalmente la manera en que te relacionas contigo mismo y con los demás. La sombra es todo aquello que hemos rechazado de nosotros mismos, todo lo que aprendimos que no era aceptable, que no encajaba con la imagen que debíamos proyectar. Puede ser la rabia, si creciste en un ambiente donde la rabia era peligrosa. Puede ser el deseo, si creciste en un entorno donde el deseo era vergonzoso. Puede ser la ambición, la tristeza, la necesidad de afecto, el miedo, la alegría desbordante. Cualquier cosa que en algún momento recibió el mensaje de que no tenía lugar. Y lo fascinante, lo verdaderamente fascinante de la sombra, es que no desaparece porque la ignoremos. Simplemente se va al fondo, se acumula,
Y desde ahí opera de maneras que no controlamos, que no vemos, que a menudo nos sorprenden y nos avergüenzan. Se manifiesta en reacciones desproporcionadas, en proyecciones sobre los demás, en patrones relacionales que se repiten una y otra vez, aunque juremos que esta vez será diferente. ¿Alguna vez has reaccionado a algo de una manera que después te dejó pensando, ¿eso no era yo? ¿Alguna vez has sentido una irritación intensa hacia alguien sin poder explicarte del todo por qué? ¿O has admirado a alguien con una intensidad que iba más allá de lo razonable? Ambas cosas, la irritación y la admiración excesivas, suelen ser indicadores de que la sombra está activa, de que estás proyectando en el otro algo que no has reconocido en ti mismo. Cuando alguien te irrita profundamente, a menudo no es solo por lo que hace, es porque lo que hace activa en ti algo que no quieres ver, algo que también existe en ti, aunque de manera diferente, aunque en menor grado, aunque esté muy bien escondido. Y cuando alguien te fascina de manera desproporcionada, a menudo es porque encarna algo que tú mismo posees, pero no te has dado permiso de expresar. Esto puede sonar incómodo, y lo es, pero también es liberador de una manera que pocas cosas lo son. Porque si la sombra opera desde el inconsciente, entonces no tienes control sobre ella. Pero si empiezas a hacerla consciente, si empiezas a mirarla con honestidad y sin demasiado juicio, entonces recuperas esa parte de ti. Y recuperar partes de ti mismo, incluso las partes difíciles, es siempre un acto de poder. Recuerdo una conversación que tuve con una mujer joven, la llamaré Sara, que llegó diciéndome que tenía un problema con la envidia, que sentía envidia hacia su mejor amiga, que había tenido un éxito profesional importante y que esa envidia la hacía sentir terrible. Pequeña, mala persona. Le pregunté qué era exactamente lo que envidiaba, no de manera genérica, sino con precisión. ¿Qué tenía su amiga que ella deseaba? Y Sara tardó un momento, pero luego dijo algo que la sorprendió a ella misma. No envidio su éxito, envidio que ella se atrevió, que decidió intentarlo aunque podía fallar. Yo nunca me he dado ese permiso. Y ahí estaba. La envidia no era una señal de que Sara fuera una mala persona. Era una señal de que había algo en ella que quería ser visto, que quería ser liberado. La envidia, leída desde la psicología profunda, no es solo un defecto de carácter. Es frecuentemente un mapa que señala hacia lo que deseas y no te has atrevido a buscar. Eso es lo que significa integrar la sombra. No volverse malo, no abrazar lo destructivo, sino recuperar las partes de ti mismo que fueron rechazadas, que fueron enviadas al sótano, y traerlas a la luz con suficiente compasión como para verlas sin terror. Y cuando haces eso, cuando empiezas a conocerte de verdad, algo cambia en la manera en que te relacionas con los demás. Porque ya no necesitas que el otro lleve tus partes rechazadas, ya no necesitas proyectar en él tus miedos o tus deseos no reconocidos. Puedes verlo como lo que realmente es, una persona compleja, imperfecta, con su propia sombra, con su propio proceso, no un espejo de tus carencias, no un salvador de tus heridas, sino alguien real. Y eso, poder ver al otro como alguien real, es quizás la forma más alta de amor que existe. Hablemos del amor entonces, porque en el centro de todo proceso de evolución personal, casi siempre hay una historia de amor, o varias, o el deseo de una. El amor es el gran laboratorio de la psique humana, el lugar donde todo lo que somos, todo lo que hemos reprimido, todo lo que esperamos, todo lo que tememos, sale a la superficie con una intensidad que pocas otras experiencias pueden igualar. Jung observó algo que me parece profundamente verdadero, que cuando nos enamoramos, especialmente en las primeras etapas, no estamos viendo a la otra persona. Estamos viendo una proyección. Estamos viendo lo que Jung llamaba el ánima o el animus, esa imagen interior del complemento que todos llevamos dentro. El ánima es la imagen femenina interior que habita en la psique masculina. El animus es la imagen masculina interior que habita en la psique femenina. Y cuando nos encontramos con alguien que activa esa imagen, que la encarna de alguna manera, la experiencia puede ser arrolladora. Puede sentirse como reconocimiento.
como destino, como si esa persona fuera exactamente lo que siempre habías buscado. Y puede que lo sea, pero también puede que lo que estés amando, al menos en parte, sea tu propia imagen proyectada sobre alguien que en realidad es mucho más complejo, mucho más diferente a esa imagen de lo que puedes ver en ese momento. Esto no quiere decir que el amor sea una ilusión. Quiere decir que el amor tiene etapas, y la primera etapa, la de la proyección, la de la fascinación, la de sentir que esa persona te completa, esa etapa es hermosa, pero también es ciega. Y en algún punto, si la relación va a sobrevivir y crecer, esa proyección tiene que caer. Tienes que empezar a ver a la persona real, con sus contradicciones, con sus miedos, con sus partes difíciles, con su propia sombra. Y ese momento, el momento en que la proyección cae, es uno de los más críticos en cualquier relación, porque muchas personas lo interpretan como una señal de que el amor se acabó, como si la disminución de esa intensidad inicial fuera evidencia de que se equivocaron de persona, y entonces buscan otra persona sobre quien proyectar, y el ciclo se repite. Pero si tienes el valor de quedarte con la persona real, de conocerla más allá de la proyección, de construir algo que no dependa de la magia inicial, sino de algo más sólido y más honesto, entonces estás entrando en lo que podríamos llamar amor consciente. Un amor que no necesita que el otro sea perfecto para funcionar. Un amor que puede sostener la imperfección, la diferencia, el conflicto, sin derrumbarse. ¿Cuántas veces has confundido la intensidad con el amor? ¿Cuántas veces has interpretado la ansiedad de no saber si alguien te quería como una prueba de que esa persona era especial? ¿Cuántas veces has buscado en el otro algo que en realidad solo puedes encontrar en ti mismo? Estas preguntas no son acusaciones, son invitaciones. Invitaciones a mirar los patrones que quizás has repetido sin darte cuenta. Porque los patrones relacionales no son accidentes, son el resultado de aprendizajes muy tempranos sobre lo que significa amar, sobre lo que significa merecer amor, sobre lo que es normal y lo que es posible en una relación. Y parte de lo que significa evolucionar es empezar a cuestionar esos aprendizajes. No para invalidar tu historia, sino para no quedar prisionero de ella. Existe una idea que me parece especialmente poderosa y que quiero compartir contigo ahora. Es la idea de que el tipo de amor que buscamos en la adultez suele reflejar el tipo de vínculo que tuvimos con nuestros cuidadores primarios. No de manera literal, no siempre, pero sí de manera simbólica. Si aprendiste que el amor viene con condiciones, buscarás relaciones donde tengas que ganarte el afecto. Si aprendiste que el amor es impredecible, te sentirás atraído por personas que alternan entre la calidez y la distancia. Si aprendiste que el amor duele, puede que la tranquilidad te parezca aburrida y el conflicto te parezca apasionante. Esto no es un destino, no es una condena, pero sí es un mapa, y los mapas son útiles precisamente porque te muestran dónde estás, para que puedas decidir a dónde quieres ir. Quiero contarte algo que observé hace algunos años en una pareja que conocí en un contexto muy diferente al profesional. Los llamaré Daniel y Lucía. Llevaban juntos casi 8 años. Desde afuera, su relación parecía sólida, incluso envidiable. Pero yo los veía de cerca y lo que veía era otra cosa. Daniel era el tipo de persona que necesitaba que Lucía lo necesitara. Cada vez que ella mostraba independencia, cada vez que tomaba decisiones sola o disfrutaba de tiempo sin él, Daniel se ponía de un humor difícil. No lo decía directamente, pero lo comunicaba de mil maneras sutiles. Y Lucía, que había aprendido desde niña que el amor de los demás dependía de que ella no ocupara demasiado espacio, respondía reduciéndose, volviendo a ser pequeña, abandonando sus propios planes para tranquilizarlo. Era un sistema perfecto, en el sentido de que funcionaba, pero era un sistema construido sobre las heridas de ambos, no sobre su fortaleza. Y lo que lo mantenía unido no era el amor en su forma más libre y generosa, sino el miedo. El miedo de Daniel a ser abandonado. El miedo de Lucía a ocupar demasiado espacio. Un día Lucía empezó a cambiar.
No sé exactamente qué lo desencadenó. Quizás fue un libro. Quizás fue una conversación con una amiga. Quizás fue simplemente que el cansancio de reducirse llegó a un punto que ya no podía ignorar. El caso es que empezó a recuperar espacio. Empezó a decir que sí a cosas que antes rechazaba por no incomodar a Daniel. Empezó a tener opiniones que no buscaban su aprobación. Y Daniel entró en pánico. No lo llamó pánico. Claro, lo llamó preocupación. Lo llamó sentir que algo estaba mal en la relación. Pero lo que en realidad estaba ocurriendo es que el sistema al que estaba acostumbrado, el sistema que lo hacía sentir seguro, aunque fuera a costa de la libertad de Lucía, ese sistema estaba cambiando, y eso lo aterraba. Lo que pasó después fue interesante. Algunos de sus amigos le dijeron a Lucía que había cambiado para mal, que antes era más agradable, que ahora era difícil. Y Lucía, en algún momento, me confesó que esos comentarios casi la convencieron de volver atrás. Porque hay algo muy seductor en la idea de que si vuelves a ser quien eras, el dolor desaparece. Pero el dolor no desaparece, solo se pospone y se acumula. Lo que finalmente ocurrió entre Daniel y Lucía no viene al caso en este momento. Lo que importa es lo que ella aprendió en ese proceso, que su crecimiento no era una traición a la relación, que una relación que solo puede sobrevivir si ella se mantiene pequeña, no es una relación que merezca su vida entera, y que el amor que necesita que te reduzcas para existir no es amor. Es dependencia disfrazada. Eso me lleva a algo que quiero explorar contigo con cuidado. La diferencia entre el amor y la dependencia emocional. Porque a menudo las confundimos. A menudo lo que llamamos amor es en realidad una forma de gestionar el miedo. El miedo a la soledad. El miedo a no ser suficiente. El miedo a que si la otra persona te ve de verdad, te abandone. El amor dependiente necesita al otro para sentirse completo. Necesita la aprobación del otro para saber que vale. Necesita la presencia constante del otro para no sentir ese vacío que en realidad no tiene que ver con el otro, sino con uno mismo. Y esto no es un defecto moral, es una herida que generalmente viene de muy atrás, de momentos en la infancia donde el amor fue condicionado, donde la seguridad fue inconsistente, donde aprendiste que tenías que hacer algo, ser algo, para merecer ser querido. El amor consciente, en cambio, no necesita al otro para estar completo, lo elige. Hay una diferencia enorme entre necesitar a alguien y elegirlo. Necesitar a alguien implica que sin él te derrumbas. Elegirlo implica que eres capaz de estar bien solo, pero que prefieres construir algo con esa persona. Que la presencia del otro enriquece tu vida, pero no la define. Que su ausencia duele, pero no te destruye. ¿Desde qué lugar amas tú? ¿Desde la necesidad o desde la elección? No te pido que respondas ahora mismo, ni que la respuesta sea perfecta. Solo te pido que te hagas la pregunta con honestidad, porque la evolución personal en el terreno del amor comienza precisamente ahí. En esa pregunta, en la disposición a mirar con honestidad desde dónde amas, desde dónde te relacionas, desde qué heridas o desde qué fortalezas. Quiero hablar ahora de algo que Jung observó y que creo que es especialmente relevante para quienes están en un proceso de transformación, y es el concepto de la energía, no en un sentido místico o vago, sino en un sentido psicológico muy concreto. La idea de que las personas emiten algo, una presencia, una calidad de ser que los demás perciben aunque no puedan nombrarlo. Cuando alguien está en un proceso genuino de individuación, cuando está trabajando en conocerse, en integrar sus sombras, en ser más auténtico, eso se nota. No siempre de manera obvia, no siempre como algo que puedas describir con palabras, pero se nota. Hay una especie de solidez en esa persona, una coherencia entre lo que dice y lo que hace, una capacidad para estar presente que va más allá de la educación o la simpatía, y eso, esa solidez, ese enraizamiento en uno mismo, es lo que en términos más cotidianos podríamos llamar magnetismo personal. No se trata de ser guapo o de tener carisma en el sentido superficial. Se trata de ser real,
de no estar constantemente buscando la aprobación del entorno, de poder sostener la propia perspectiva sin necesitar que todos estén de acuerdo. Las personas que han trabajado su sombra, que han comenzado a integrar las partes de sí mismas que antes rechazaban, tienen algo que los demás sienten sin poder explicar. Tienen acceso a una gama emocional más amplia. Pueden estar en el dolor sin ser destruidos por él. Pueden estar en la alegría sin necesitar que dure para siempre. Pueden estar en la incertidumbre sin colapsar. Y eso, paradójicamente, los hace más atractivos. No en el sentido de que busquen serlo, sino en el sentido de que generan en los demás una especie de resonancia, una sensación de que en presencia de esa persona algo en ti también quiere ser más real, más honesto, más libre. ¿Has conocido a alguien así? ¿Alguien cuya presencia te hacía sentir que podías ser tú mismo sin miedo? ¿Alguien que no necesitaba llenar el silencio, que no necesitaba convencerte de nada, que simplemente estaba ahí con una calidad de presencia que era casi tangible? Eso es lo que el trabajo interior produce. No perfección, no ausencia de heridas, sino una relación diferente con las propias heridas. Una capacidad para habitarlas sin que te definan por completo. Y aquí quiero hacer una distinción importante, porque a veces el proceso de evolución personal se convierte en otro tipo de performance, en otra máscara, más sofisticada, más espiritualizada, pero máscara al fin. La persona que habla constantemente de su crecimiento, que exhibe su proceso como si fuera un logro, que usa el lenguaje del despertar para sentirse superior a los demás, esa persona no está evolucionando. Está construyendo una nueva persona, una nueva identidad social, pero desde el mismo lugar de siempre, desde el miedo a no ser suficiente. El crecimiento real es más silencioso, más íntimo, más incierto. No viene acompañado de certezas absolutas, sino de preguntas más profundas. No produce arrogancia, sino una especie de humildad extraña, la humildad de saber cuánto no sabes, cuánto queda por conocer, cuánto de ti mismo sigue siendo territorio inexplorado. Jung decía que la psique humana es como un iceberg. Lo que vemos, lo que somos conscientes de ser, es solo la pequeña parte que emerge sobre el agua. El resto, la mayor parte, está sumergida. Y esa parte, sumergida, no es un enemigo. Es una fuente de energía, de creatividad, de intuición, de sabiduría que no proviene de la razón sino de algo más antiguo y más vasto. Conectar con esa fuente no requiere que tengas todas las respuestas. Requiere que estés dispuesto a hacer las preguntas correctas. Requiere que tengas el valor de mirar hacia adentro, cuando todo en ti quiere mirar hacia afuera. Requiere que toleres la incomodidad del no saber, que es quizás la incomodidad más difícil para la mente moderna, que ha sido entrenada para resolver, para optimizar, para tener siempre un plan. Pero la psique no se optimiza. La psique se habita, se escucha, se respeta. Déjame hablarte ahora de algo que ocurre con mucha frecuencia cuando alguien está en un proceso de transformación genuina y que puede ser una de las experiencias más desconcertantes de todo el camino. Me refiero a la soledad que viene con el crecimiento. Cuando cambias, cuando empiezas a vibrar en una frecuencia diferente, cuando tus valores se reorganizan y tus necesidades se vuelven más claras, es muy posible que algunas personas de tu entorno se alejen. No porque sean malas personas, no porque hayan hecho nada malo, sino porque la dinámica que los unía a ti ya no existe de la misma manera. Esto puede ser devastador, especialmente si esas personas son cercanas, si son amigos de toda la vida, si son familia, si es tu pareja. El alejamiento puede sentirse como una confirmación de que estás haciendo algo mal, como si el precio del crecimiento fuera la pertenencia. Y a veces, en los momentos más oscuros, esa sensación puede tentarte a volver atrás, a ser de nuevo quien eras, a sacrificar tu evolución por la comodidad de no perder lo que conocías. No voy a decirte que eso sea fácil de resistir. No lo es. La pertenencia es una necesidad humana profunda. No somos animales solitarios. Necesitamos tribu, necesitamos conexión, necesitamos sentirnos parte de algo.
Y cuando el crecimiento amenaza esa pertenencia, el instinto de supervivencia puede ser más fuerte que el deseo de autenticidad. Pero lo que sí quiero decirte es esto: la soledad que viene con el crecimiento no es permanente. Es una transición, es el espacio entre quien eras y quien estás llegando a ser. Y en ese espacio, aunque duela, aunque se sienta vacío, hay algo valioso. Hay una oportunidad de conocerte sin el ruido de las expectativas ajenas, sin el espejo constante de lo que los demás necesitan que seas. Y desde ese conocimiento más profundo de ti mismo, desde esa mayor autenticidad, atraerás conexiones diferentes, no necesariamente más numerosas, pero sí más reales. Conexiones que no dependen de que te mantengas pequeño o predecible. Conexiones que pueden sostener tu complejidad. Hay un concepto que me gusta mucho y que creo que es especialmente útil en estos momentos de transición. Es la idea de que las personas que llegan a tu vida cuando estás en un proceso de transformación llegan de manera diferente a las que llegaron antes. Llegan cuando ya no estás desesperado porque lleguen. Llegan cuando has dejado de buscarlas con ansiedad y has empezado simplemente a ser quien eres. Eso no es magia, es psicología. Cuando dejas de operar desde la carencia, cuando dejas de relacionarte desde el miedo, cuando tu presencia en el mundo ya no está teñida por la urgencia de ser aprobado, te vuelves genuinamente más interesante, más accesible en el sentido real de la palabra, más capaz de crear conexión verdadera. Quiero hablarte ahora de algo que está profundamente relacionado con todo lo anterior y que creo que merece su propio espacio en esta conversación. Quiero hablarte de la energía femenina y la energía masculina, no como categorías de género, sino como principios psicológicos que todos llevamos dentro, en proporciones y formas diferentes. Jung hablaba de estas energías como el ánima y el ánimus, como ya mencioné antes, pero quiero ir un poco más allá y explorar lo que significa vivir en equilibrio entre estas dos fuerzas y lo que ocurre cuando ese equilibrio se rompe. La energía masculina, en su forma más sana, es la energía de la acción, la dirección, la estructura, la capacidad de establecer límites claros, de tomar decisiones, de moverse hacia un objetivo con determinación. No es agresividad, no es dominación, es presencia activa, es la capacidad de decir: esto es lo que soy, esto es lo que quiero, esto es lo que no acepto. La energía femenina, en su forma más sana, es la energía de la receptividad, la intuición, la conexión emocional, la capacidad de fluir, de nutrir, de crear desde un lugar de abundancia interior. No es pasividad, no es sumisión, es una forma de poder diferente, más sutil, más profunda, que opera desde la presencia y la sensibilidad. Todos llevamos ambas energías, independientemente del género. Y la salud psicológica, en este sentido, no consiste en ser solo una cosa, sino en tener acceso a ambas. En poder ser firme cuando la situación lo requiere y receptivo cuando la situación lo pide. En poder actuar con determinación y también con ternura. Lo que ocurre en muchas personas que han crecido en entornos donde una de estas energías fue suprimida o castigada es que desarrollan un desequilibrio. Un hombre que fue criado en un ambiente donde la ternura era señal de debilidad puede desarrollar una energía masculina hiperdesarrollada y una energía femenina completamente bloqueada. Y eso se manifestará en sus relaciones como incapacidad para la intimidad emocional, como dificultad para recibir, como una especie de armadura que protege pero también aísla. Una mujer que fue criada en un ambiente donde la asertividad era inaceptable puede desarrollar una energía femenina dominante, pero una energía masculina atrofiada. Y eso se manifestará como dificultad para establecer límites, como tendencia a adaptarse hasta desaparecer, como una generosidad que en realidad es miedo disfrazado. Y lo interesante es que cuando estas personas se encuentran, a menudo se atraen con una intensidad enorme. El hombre que no puede sentir busca a la mujer que siente por los dos. La mujer que no puede poner límites busca al hombre que los pone por ella. Es una complementariedad que parece perfecta desde afuera, pero que en realidad es una trampa. Porque ninguno de los dos está creciendo. Los dos están usando al otro para evitar el trabajo que necesitan hacer dentro de sí mismos. El crecimiento real implica
recuperar la energía que fue suprimida. Implica que el hombre que nunca pudo llorar aprenda a llorar, que la mujer que nunca pudo decir que no aprenda a decirlo, que ambos desarrollen acceso a la totalidad de lo que son, no solo a la mitad que fue aprobada. Y cuando eso ocurre, cuando alguien empieza a vivir desde una mayor totalidad, sus relaciones cambian de manera fundamental. Ya no busca en el otro lo que le falta. Ya no necesita que el otro lo complete. Y desde esa plenitud puede elegir al otro de manera mucho más libre y mucho más genuina. Hay algo que quiero decirte sobre el dolor, porque en un proceso de evolución, el dolor es inevitable. No como castigo, no como señal de que estás equivocado, sino como parte natural del proceso de transformación. Jung usaba la imagen de la mariposa y la crisálida. Y aunque es una metáfora que se usa mucho, quiero quedarme en ella un momento porque creo que contiene algo que a menudo se pasa por alto. Dentro de la crisálida, la oruga no simplemente crece, se disuelve. Literalmente. Su cuerpo se deshace en una especie de sopa de células antes de reorganizarse en algo completamente diferente. La transformación real no es una mejora gradual de lo que ya eres, es una disolución y una reorganización, y eso duele. Porque implica perder formas que te eran familiares. Implica no saber, durante un tiempo, quién eres exactamente. Implica estar en ese espacio de transición donde lo viejo ya no funciona, pero lo nuevo todavía no ha tomado forma. Y en ese espacio, la tentación más grande es la de aferrarse a lo conocido, a los patrones viejos, a las relaciones que ya no te nutren, pero que al menos son predecibles, a la identidad que ya no te representa, pero que al menos te da un nombre. Resistir esa tentación requiere algo que me parece uno de los actos más valientes que un ser humano puede realizar. Requiere fe, no fe religiosa necesariamente, aunque puede serlo, sino fe en el proceso. Confianza en que del otro lado de la disolución hay algo más auténtico esperando, que el dolor no es el destino, sino el camino. Y esa fe no se construye de la nada. Se construye mirando hacia atrás y reconociendo las veces que ya has sobrevivido algo que creías que te destruiría. Las veces que una pérdida que parecía definitiva abrió espacio para algo que no podías haber imaginado. Las veces que el final de algo fue, aunque no lo vieras en ese momento, el comienzo de algo más verdadero. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? ¿Cuántas veces algo que en el momento te pareció una catástrofe se convirtió, con el tiempo, en un punto de inflexión? No te pido que lo romantices. El dolor fue real, la pérdida fue real, pero también fue, en muchos casos, una puerta. Quiero hablar ahora de algo que me parece crucial y que a menudo se subestima en los procesos de crecimiento personal. Hablo del cuerpo, de la manera en que el cuerpo lleva la historia de quién eres. De cómo las emociones que no fueron procesadas se instalan en el tejido físico. De cómo la tensión en los hombros puede ser el peso de responsabilidades que nunca debiste cargar. De cómo la constricción en el pecho puede ser el duelo que nunca te permitiste sentir. Jung no era un terapeuta corporal en el sentido moderno, pero sí reconocía que la psique y el cuerpo no son entidades separadas, que lo que ocurre en uno ocurre también en el otro, y que el proceso de individuación, para ser completo, tiene que incluir al cuerpo. Tiene que incluir la capacidad de sentir, no solo de pensar. Vivimos en una cultura que privilegia el pensamiento sobre el sentimiento, que premia la racionalidad y desconfía de la emoción. Y eso produce personas muy inteligentes y muy desconectadas. Personas que pueden analizar sus heridas con precisión, pero que no pueden sentirlas. Que pueden describir su trauma con exactitud, pero que no pueden estar con él en el cuerpo. Y la paradoja es que el pensamiento solo, por más sofisticado que sea, no cura. Lo que cura es la experiencia, la capacidad de sentir algo que antes no podías sentir. La capacidad de estar con una emoción sin huir de ella, sin intelectualizarla, sin convertirla en concepto. Eso requiere práctica, requiere paciencia, requiere, muchas veces, acompañamiento, pero es parte esencial del proceso.
Porque una persona que vive solo en su cabeza, que ha cortado el acceso a su mundo emocional, está viviendo la mitad de su vida. Tiene acceso a la mitad de su inteligencia, a la mitad de su sabiduría. Las emociones no son debilidades, son información. Son el lenguaje con el que la psique más profunda se comunica contigo. Y aprender a escucharlas, a interpretarlas, a no temerlas, es una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar en tu proceso de evolución. Déjame contarte algo que me ocurrió a mí. Recuerdo un periodo de mi vida en que estaba convencido de que lo tenía todo resuelto. Había leído mucho, había pensado mucho, había analizado mis patrones con lo que creía que era gran claridad. Y sin embargo seguía repitiendo algo. Seguía eligiendo relaciones donde terminaba sintiéndome invisible. Donde ponía mucho y recibía poco, donde mi presencia parecía condicional a mi utilidad. Y durante mucho tiempo lo expliqué. Lo analizaba, lo ponía en palabras hermosas, lo relacionaba con teorías que conocía bien. Pero no lo sentía, no lo habitaba, no me permitía estar con el dolor de esa repetición sin inmediatamente convertirlo en pensamiento. Un día, en un momento completamente inesperado, algo se rompió. No de manera dramática, no con llanto ni con revelaciones cinematográficas. Simplemente, en un momento de silencio, sentí algo que había estado ahí todo el tiempo. Una especie de tristeza antigua, una sensación de que durante mucho tiempo había estado esperando ser elegido de verdad. No elegido por lo que podía ofrecer, sino elegido simplemente por ser. Y esa sensación, que duró quizás unos minutos, cambió algo en mí de manera más profunda que años de análisis, porque no era un concepto, era una experiencia, era el cuerpo finalmente diciendo lo que la mente había estado evitando. Después de eso, algo cambió en la manera en que me relacionaba. No de manera perfecta, no de manera instantánea, pero la repetición se interrumpió. Empecé a elegir diferente, no porque hubiera encontrado la respuesta correcta, sino porque había sentido algo que necesitaba ser sentido. Eso es lo que el trabajo interior hace. No te da respuestas, te da acceso. Acceso a partes de ti mismo que estaban bloqueadas. Y desde ese acceso, desde esa mayor totalidad, puedes vivir y amar de una manera diferente. Quiero hablar ahora de algo que creo que es especialmente relevante para quienes están en un proceso de transformación y que tiene que ver con la autenticidad, con lo que significa ser verdaderamente tú mismo en un mundo que constantemente te pide que seas otra cosa. La autenticidad no es hacer lo que te da la gana. No es ausencia de consideración por los demás. No es egoísmo disfrazado de crecimiento personal. La autenticidad es algo más sutil y más exigente. Es la capacidad de conocerte lo suficientemente bien como para saber qué es tuyo y qué no lo es. Qué valores son realmente tuyos y cuáles los adoptaste por presión o por miedo. Qué deseos son genuinos y cuáles son compensaciones de algo que nunca tuviste. Y vivir desde esa autenticidad requiere un tipo de valentía muy específica. Requiere la valentía de decepcionar a personas que te quieren, de no encajar en todos los grupos, de tomar decisiones que no todo el mundo entiende, de ser, en ciertos momentos, profundamente incomprendido. Eso es difícil, especialmente para quienes crecieron en entornos donde la aprobación era sinónimo de seguridad, donde ser diferente tenía un costo real, donde la autenticidad era un lujo que no podías permitirte. Pero hay un punto en el proceso de evolución en que el costo de no ser auténtico se vuelve mayor que el costo de serlo. Un punto en que vivir para la aprobación ajena se vuelve más agotador que enfrentar la posibilidad de la desaprobación. Un punto en que la voz interior se vuelve demasiado clara y demasiado insistente como para seguir ignorándola. ¿Has llegado a ese punto? ¿O estás acercándote a él? ¿Hay algo en ti que lleva tiempo intentando decirte algo que todavía no has querido escuchar? No tienes que tener la respuesta ahora mismo, pero sí quiero que te des permiso de hacer la pregunta, de sentarte con ella, de no huir hacia la actividad o la distracción cuando aparece. Porque esa pregunta, esa voz que insiste, ese malestar que no desaparece aunque cambies de trabajo o de ciudad o de pareja,
Eso es la psique intentando llevarte hacia tu propia verdad. Y la psique, como observó Jung a lo largo de toda su vida, tiene una sabiduría que va mucho más allá de lo que la mente consciente puede comprender. Hay algo más que quiero explorar contigo antes de llegar al final de esta conversación, y es la pregunta de qué ocurre después. ¿Qué ocurre cuando has hecho el trabajo, cuando has mirado tu sombra, cuando has empezado a integrar partes de ti mismo que antes rechazabas, cuando has comenzado a relacionarte desde un lugar más auténtico? La respuesta honesta es que no se llega a un destino final. No hay un punto en que el proceso de individuación termina y puedes descansar. La psique sigue moviéndose, sigue presentando nuevos desafíos, nuevas sombras, nuevas oportunidades de crecimiento. Jung decía que la individuación es el trabajo de toda una vida, pero lo que sí cambia es la relación con el proceso. Lo que antes era una crisis se convierte en una señal. Lo que antes era un obstáculo se convierte en una invitación. Lo que antes te paralizaba empieza a moverte. No porque el dolor desaparezca, sino porque tu capacidad para habitarlo aumenta. Y en las relaciones, lo que cambia es quizás lo más visible. Empiezas a elegir diferente, no perfectamente, no sin errores, pero sí con mayor conciencia. Empiezas a reconocer antes los patrones que no te nutren. Empiezas a poder decir que no sin que eso se sienta como una catástrofe. Empiezas a poder recibir sin que eso active la desconfianza. Empiezas a poder estar en conflicto con alguien sin que eso signifique que la relación se destruye. Y sobre todo, empiezas a poder estar solo sin que eso se sienta como fracaso. Empiezas a poder disfrutar de tu propia compañía, a encontrar en el silencio algo que antes solo podías encontrar en la presencia de otros. Y eso, esa capacidad de estar bien contigo mismo, es paradójicamente lo que te hace más capaz de estar bien con los demás. Porque la calidad de nuestra presencia en las relaciones depende directamente de la calidad de nuestra relación con nosotros mismos. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos ofrecer paz si estamos en guerra con nosotros mismos. No podemos amar con libertad si estamos llenos de miedo. El trabajo interior no es egoísmo, es la base de todo lo demás. Es la condición de posibilidad para el amor genuino, la amistad genuina, la conexión genuina. Quiero hacerte algunas preguntas antes de cerrar esta conversación. No para que las respondas ahora, sino para que las lleves contigo, para que las dejes reposar, para que veas qué emerge. ¿Qué parte de ti has estado ignorando? ¿Qué emoción llevas tiempo evitando? ¿Qué necesidad has aprendido a silenciar porque en algún momento te enseñaron que era demasiado, que era un problema, que no era aceptable? ¿En qué relaciones de tu vida estás siendo la versión más pequeña de ti mismo? ¿Y en cuáles te sientes más libre de ser quien realmente eres? ¿Qué te irrita profundamente en los demás? ¿Hay algo en esa irritación que quizás te esté diciendo algo sobre ti mismo? ¿Que admiras en las personas que admiras? ¿Hay algo en esa admiración que sea también un reconocimiento de algo que tú posees pero no te has dado permiso de expresar? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión desde tus propios valores, no desde el miedo a la desaprobación? ¿Cómo se sintió? ¿Qué historia te cuentas sobre ti mismo que quizás ya no sea verdad? ¿Qué narrativa sobre quién eres y lo que mereces está lista para ser revisada? Estas preguntas no tienen respuestas correctas, son puntos de entrada, son puertas que se abren hacia adentro, y el simple acto de hacérselas, de sentarse con ellas, sin prisa por resolverlas, ya es parte del proceso, porque evolucionar no es llegar a ningún lugar. Es el acto continuo de ir siendo más tú, más completo, más honesto, más capaz de amar y de ser amado sin que el miedo dicte las condiciones. Jung escribió en algún momento algo que me ha acompañado durante años. Decía que la vida que no es reflexionada no es realmente vivida. Y creo que hay una verdad profunda en eso. No porque la reflexión sea más valiosa que la acción, sino porque sin reflexión la acción es automática. Es repetición. Es el mismo guión representado una y otra vez con diferentes actores. La reflexión, la disposición a mirarse con honestidad, a hacerse preguntas incómodas, a no conformarse con las respuestas fáciles, esa disposición es lo que convierte la experiencia en aprendizaje, lo que convierte el dolor en sabiduría,
lo que convierte la repetición en evolución. Y tú, el hecho de que estés aquí, escuchando esto, el hecho de que algo en ti buscó esta conversación, me dice que ya estás en ese camino, que algo en ti ya eligió la reflexión sobre la comodidad, que algo en ti ya está dispuesto a mirar. Eso no es pequeño, eso es, en muchos sentidos, lo más grande que puedes hacer. No porque el trabajo sea fácil, ya hemos hablado de que no lo es, sino porque es el trabajo que te devuelve a ti mismo. El trabajo que hace que tu vida, con todas sus imperfecciones y sus pérdidas y sus momentos de confusión, sea genuinamente tuya. Hay algo que quiero decirte antes de terminar, y lo quiero decir con toda la claridad que puedo. El proceso de evolución no te hace perfecto, no te hace invulnerable, no te protege del dolor, ni de la pérdida, ni del error. Seguirás teniendo días en que la sombra gane. Seguirás eligiendo a veces desde el miedo en lugar de desde la libertad. Seguirás necesitando, de vez en cuando, la aprobación de alguien cuando lo que necesitas es tu propia aprobación. Y eso está bien. Eso es humano. Eso es parte del proceso, no una señal de que has fallado. Lo que cambia no es que dejes de ser imperfecto. Lo que cambia es que te conoces mejor, que cuando actúas desde el miedo, lo reconoces antes, que cuando la sombra emerge, la identificas más rápido, que cuando te pierdes, sabes mejor cómo encontrarte. Y eso, ese mayor conocimiento de ti mismo, esa mayor capacidad de observarte sin destruirte, esa mayor compasión hacia tus propias contradicciones, es la forma más real y más sostenible de crecimiento que existe. No el crecimiento que se exhibe, el que se vive, el que ocurre en silencio, en la intimidad de los momentos donde nadie te mira y tú decides, de todas maneras, ser honesto, ser real, ser tú. Ese es el camino, no hay otro. Y nadie puede recorrerlo por ti, pero tampoco tienes que recorrerlo solo. Hay voces que pueden acompañarte. Hay personas que ya han estado donde tú estás. Hay algo en ti mismo, esa parte más profunda, esa voz que insiste cuando todo lo demás calla, que ya sabe el camino. Confía en ella. Escúchala, aunque te lleve a lugares que no esperabas, aunque implique perder cosas que creías que necesitabas, aunque sea más lento y más incierto de lo que te gustaría, porque al final, lo que vas a encontrar en ese camino no es la versión perfecta de ti mismo, es simplemente tú, real, completo, suficiente. Y eso, aunque hoy pueda parecer poco, es en realidad todo. Quédate un momento con lo que has escuchado hoy, no para analizarlo, solo para sentirlo, para dejar que algo de lo que resonó en ti siga resonando un poco más, para que las preguntas que surgieron no sean respondidas todavía, sino habitadas. La próxima vez que sientas esa fricción suave pero constante, ese malestar que no tiene nombre claro, esa sensación de que algo en ti quiere más espacio del que le estás dando, recuerda que eso no es un problema, es una invitación. Es la psique diciéndote que hay más de ti disponible, que hay más vida esperando ser vivida, y tú ya sabes cómo responder a esa invitación, ya lo estás haciendo.